La cultura de una empresa no se vive en las paredes ni en presentaciones. Se vive en la gente, lo que hace todos los días. Y en el día de hoy tengo una invitada muy especial que es una experta y nos va a ayudar a que de verdad lleves tu liderazgo y el de tu empresa al siguiente nivel. Bienvenidos a Laboratorio de Mentores, el podcast. En el día de hoy una invitada muy especial porque es parte de nuestro ecosistema, de esas mentoras expertas que tienen muchísimos años sirviendo en el corporativo y que se lanzó hace poquito para servir a más personas. Bienvenida, mi querida Mariela Almonte, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jennifer, por estar aquí, invitarme al Laboratorio de Mentores, lo que pueda aportar en la parte de liderazgo y de cultura, como tú decías, hacia los demás. La idea es siempre dar a los demás. Ese es mi lema principal, darme. Porque cuando tú te das, tú recibes igual hasta el doble. Así mismo es. De lo que das. Tú tienes, Mariela, una carrera de muchísimos años y has liderado muchísimos equipos. ¿Qué tú has aprendido en estos años de carrera que no se aprende en la universidad? Realmente hay que vivir con los equipos para tú aprender el día a día. De los equipos aprendemos y yo hago algo con mis equipos, es que me autocoacheo, vamos a decir la palabra, siempre con ellos. ¿Por qué? Porque tú tienes que retroalimentarte para ir dándole a ellos las directrices, las guías. Ellos mismos te van a llevar a hacer esos cambios como líder, dependiendo lo que tú tengas. Pero yo creo mucho en la comunicación constante. No esperar a tú tener una evaluación, a que van a lograr esta meta, sino en esas reuniones donde planificamos la semana, vemos cómo vamos a hacer las cosas y eso te da un input de cómo está el clima, cómo ellos se están pensando, qué le está pasando en su vida personal, porque hay que ser integral en los trabajos. O sea, tú tienes un ser que tiene una integración de todas sus facetas. Y para tú sacarle una mayor productividad a esa persona, tú tienes que conocerla, saber cuándo tiene su día de baja, hacer cambios en las mismas reuniones. A veces, si yo veo que hay algo entre dos personas, pues hago una dinámica. O sea, uno como recurso humano se reinventa mucho porque todas esas herramientas que uno ha obtenido durante el tiempo, uno la tiene que aplicar en cada uno de ellos, tanto a tu equipo como a la compañía como tal. Culturalmente hablando, cambiando los climas, haciendo actividades, haciendo diferentes tipos de cosas que nos ayude, tanto a los líderes de las cabezas de los diferentes departamentos como al mismo departamento como tal, el soporte, para que todo eso se vaya moldeando, vaya cambiando, de acuerdo a las circunstancias que se encuentra la organización. ¿Cómo llega Mariel a trabajar en recursos humanos? Bueno, ¿Cómo es tu historia? Mi historia es algo que nadie lo cree. Porque yo jamás en mi vida pensé estudiar recursos humanos ni trabajar menos. ¿Qué? Nunca en mi vida, si tú me lo hubieras planteado 20 años atrás, yo iba a decir que quería estar en ese lugar. Porque primero por desconocimiento, antes tú sabes que la mayoría de las personas que dirigían ese tipo de direcciones eran psicólogos. Sí. Y yo de psicóloga no tengo nada, vamos a decir, en la manera de estudios. No estudié eso, estudié negocios. Siempre me ha gustado negociar, los números, la finanza y mi área, estudié administración como base de carrera y pensé dedicarme, hice mi maestría en alta gerencia, los negocios era lo mío, o sea, yo me veía dirigiendo un negocio, una empresa, de estar en el área financiera y empecé en el área financiera. Luego la vida me llevó por otros caminos en el área de mercadeo y ventas, donde fue una escuela para mí, trabajé en Diageo. Había un recursos humanos internacional y eso me enseñó muchas pautas diferentes de cómo cambiar una cultura que toma más de un año hacer un cambio cultural. Y fue como si, como que me intrigaba. Yo tenía un jefe, un gerente comercial y sí tenía habilidades que yo misma no sabía que las tenía, pero la gente las veía en mí. Me pedían consejos, me pedían ¿cómo yo puedo cambiar, Mariel, mi forma de manejar tal situación? Hasta ese punto. O sea, yo tuve un jefe que me dijo, mira, yo quiero que tú me digas todo lo que yo tengo que cambiar un día. Dije, ¿usted está seguro que usted no se va a poner bravo? Dijo, no, dime todo, desde el físico, desde el comportamiento,
por un comentario que yo le hice un día de que no estaba adecuado lo que él hizo porque eso traía, bueno, pero se lo dije desde el corazón. Bueno, pues nada, a partir de ahí daba coach, hacía coach, pero no de manera oficialmente. formal. Ajá. Ese coach que le di a ese gerente comercial, que fue gerente regional, se llevó de mí. Y cuando lo hicieron gerente regional, me dijo, mira, Mariel, yo te tengo que felicitar porque una de las personas que me llevó a dar ese paso, tú eres una herramienta, o sea, fuiste un instrumento dentro de ese proceso. Pero voy a buscar trabajo un día, ya después que salgo de ahí, al área de mercadeo. Me entrevisto con una persona, un empresario. Y nada, pasa la entrevista, llamo, ay, mire, ya cogieron la gente. No, ya la cogieron. Bueno, digo, bueno, no era para mí. Me llama el dueño de esa empresa. Me dice, ¿tú puedes venir a una entrevista? Yo ni preparada estaba. Pues me preparo, voy a mi entrevista y tengo mi entrevista y él me ofrece la gerencia de recursos humanos. Así, ¡pam! Wow. Yo digo, wow, pero ¿por qué? Pero a mí siempre me han gustado los proyectos. Tú me hablas de un proyecto y a mí se me iluminan los ojos. Entonces él me planteó 3 problemas que tenía, que si yo se los resolvía en un mes, bueno, pues ya. Yo dije, bueno, deme 3 meses, porque 3 meses es lo normal, ¿verdad? Exacto. Ni pierde usted ni pierdo yo. Eso es parte de la negociación, ¿verdad? Y nada, empecé de cero a aprender todo lo de recursos humanos, manejar 4 unidades de negocio. Claro, yo fui, o sea, él me llevó de la mano, me puse a estudiar cosas de recursos humanos. Luego, eso era una empresa familiar, yo estaba acostumbrada a empresas multinacionales. ¿Cómo cuántos empleados había en ese momento en esa empresa? ¿Te recuerdas? Ahí eran como 100 y algo. Ok, pero no era tan pequeña. No era tan pequeña, Exacto. pero era familiar. O sea, Ok, el sistema era otro sistema, es un claro. sistema más diferente. Y yo tuve una entrevista con gente de agencias de trabajo que me entrevistaron. Y yo le dije, mira, me gustaría quedarme en esto. Voy a seguir preparándome, pero quiero una multinacional. Al mes apareció esa oferta a nivel regional y me tomaron, o sea, participé y fui seleccionada. Y seguí preparándome. O sea, yo veo la importancia que tú tienes al tú tener un mentor, al tú tener a alguien que te vaya guiando. Y es parte de lo que yo hago hoy día. Me gusta llevar a la gente al siguiente nivel porque la mayoría de las personas no está claro hacia dónde va. Solo necesita tal vez un empujoncito. Tal vez tiene todo, pero se siente como perdido. Y a mí me pasó. Por lo tanto, yo creo que hay mucha gente en ese mismo momento que tal vez yo estaba en ese día que hablé con esa persona que me guió, me dijo, Mariel, pero si te gusta, dale, sigue preparándote. Y apareció el trabajo ideal y de ahí lo demás es historia. De ahí, de ese deseo, nace tu proyecto hermosísimo, Entrena para el Cambio. Entrena para el Cambio nace en el 2023, mucho después. Tal vez después que siempre me gustaba enseñar, como todo viene desde pequeña. Yo le daba clase hasta a la muchacha de mi casa. Me gustaba siempre que la gente aprendiera. O sea, no sabía escribir su nombre, yo solo enseñaba. O sea, para mí, en mi casa creía que yo iba a ser maestra, pero no lo he sido así a nivel de titulación como tal, pero sí doy clase en la universidad. Me gusta que el otro aprenda. Lo mismo hago con cualquier persona. Yo creo que cuando tú enseñas algo, o sea, se te retribuye para atrás muchísimo más. Y entonces, así como ya yo daba clase en la universidad, quería algo nuevo, quería enseñar, pero de manera diferente. Quería que la gente creciera. Y participé en el club de resultados de Juan Carlos. Ah, qué bien. Cosas que ya yo sabía, pero avivaron eso. Me avivaron, o sea, como que me encendieron y leí el libro de las 15 leyes del crecimiento personal de John Maxwell. Primer capítulo habla de todas esas barreras, esos miedos que nos ponemos nosotros mismos y termina el primer capítulo, hazlo ya. Y ahí mismo yo arranqué. Fue algo como que me fue guiando. ¿Por qué? Porque a veces esperamos 3 años para un proyecto y lo vemos lejos. Pero sin embargo, si tú tienes el hábito de hacer un paso, un pequeño paso, un día, el otro día hace el otro, ya cuando venga a llegar ese proyecto y tú vas a estar preparada para el mismo. Entonces yo creo en pequeños pasitos que te van a llevar a la gran meta. Y eso que aprendí y que he ido haciendo, o sea, es parte de mi esencia, porque lo que yo enseño no es algo que tenga un libro, es algo que yo he vivido y algo que me ha dado mucho éxito. Y
quiero compartirlo con otras personas. Entonces, decir, entre el cambio, entrenar tu mente principalmente, hacer ese switch, ese cambio que te va a llevar a conocer otras habilidades, principalmente las habilidades blandas, que son las que te llevan a otros espacios. Hablábamos en episodios anteriores de que lo más retador para el ser humano es autoliderarse. Uh-huh. ¿Qué claves tú le compartirías a la comunidad para que no se sabotee y pueda hacer eso que tú hiciste? Hazlo ya, o sea, lanzarme con toda con mi proyecto. Sí, yo digo que al tú saber las barreras que tienes, autoconocerse, todo parte de ahí. Uh-huh. Si yo no me conozco, si yo no sé por qué le tengo miedo a algo, preguntarte por qué y por qué yo le tengo miedo a un miedo escénico a hablar en público. ¿Qué me frena? ¿Qué realmente me está frenando? Y aunque tú no lo creas, yo soy muy fluida a hablar normal y en público, no me importan las personas, pero a mí me daba pánico hablarme en un celular. Wow. Y nadie lo creía. Yo lo compartí con mis estudiantes y una alumna me dijo, no, profe, pero usted está hablando mentira. Digo yo, sí, porque nunca lo había experimentado. Entonces, ¿a qué le tenemos miedo? A lo desconocido. Totalmente. A lo que no hemos hecho nunca. Entonces, cuando tú te acompañas de alguien que ya sí lo ha hecho, la estudiante me dijo, simplemente coja el celular. ¿Dónde usted se siente bien? Me hizo esa pregunta. ¿Dónde se siente bien? Yo dije, en mi casa. ¿Tiene lugares donde grabarse en su casa? Sí. Pues inicia ahí. Equivóquese 10 veces porque le tenemos miedo a equivocarnos, a fracasar. Entonces, cuando tú quieres hacer un cambio, simplemente es ensayarlo, simplemente preguntarte, autoanalizarte y ir poco a poco. No crea que eso fue de la noche a la mañana. No, o sea, fue un proceso. Un proceso. Y saber que un día vas a llegar si sigues con qué, con disciplina y constancia. O sea, la motivación para mí no es suficiente. Eso es como cuando tú enciendes un fósforo, que tú lo prendes o te dan un empujoncito, pero tú tienes que seguir caminando. Tú has acompañado a muchas personas y ves el éxito cuando un ser humano, un profesional, se deja acompañar de mentores. Uh-huh. ¿Por qué tú crees que a las empresas, Mariel, les es tan complicado entender que si tú tienes retos con tus supervisores, con tus líderes y demás, ¿por qué te tiembla el pulso para tú invertir cuando sí es necesario invertir en el liderazgo emocional, liderazgo desarrollar la cultura también de la empresa? Porque tú sientes que hay como, porque yo lo veo así. Lo ven como un gasto. Lo ven como un gasto. Y tal vez no lo ven como que va a ser real. Como es algo un poco subjetivo. Sí, como intangible. Intangible, no lo puedo medir. Y muchos recursos humanos, no es mi caso, porque como te decía, como yo vengo de los números, yo vengo del área comercial, yo hablo el idioma que habla mi jefe. Entonces, para tú hablar como recurso humano, tú hablar en la gerencia, tú tienes que hablar el lenguaje del otro. Uh-huh. Y eso es una parte, una habilidad de la que ya yo tenía. Yo desde el colegio, si te gustaba desarrollo, yo te daba tu desarrollo. O sea, yo te doy lo que tú quieres. Entonces, esa parte, tal vez los recursos humanos no cuantificamos. Entonces, o cuando cuantificamos se ve que estamos gastando. Entonces, hay que medir la productividad del individuo. Exacto. En números. Entonces, mira, el rendimiento es tal. Con esto logré que el rendimiento subiera tanto por ciento o en tanto en dinero. Entonces, pues sí está dando resultados. Pues es lograble. Pero cuando tú lo dejas a la subjetividad, no, él va a aumentar, él se va a ver más, va a aumentar su liderazgo. ¿Y cómo se mide el liderazgo? ¿Me entiendes? Sí, es cierto. Entonces, eso hay que medirlo para que la gente, lo primero que tú puedas hacer un test de autoliderazgo. Yo saber cómo estoy, yo compararme, pero enfrentarse a nivel gerencial también a esas verdades es un poquito engorroso para ellos. Entonces, en otros países sí hay desarrollado, inclusive universidades de liderazgo, donde un individuo te desarrollan del principio, te hacen un test de cómo tú estás, que es un espejo con pocas preguntas, te hacen un buen diagnóstico y con diferentes herramientas tú puedes dar el paso al siguiente nivel, acompañado. Exacto, sumamente importante. Uh-huh. Y en el caso, por ejemplo, de recursos humanos, que ahora, por ejemplo, una de las quejas de recursos humanos y también de dueños de negocio, uh-huh, emprendedores, ¿cuál es el tema, como digamos, caliente del tapete? El tema de los colaboradores. Uh-huh. Que hay una generación, muchos de ellos repiten, que no quieren trabajar, diferentes generaciones, no quieren trabajar, no se sienten identificados con la empresa. El dolor más grande cuando hablas con un dueño de negocio es,
Los empleados no están en trabajar. Ujú. ¿Qué tú crees que está pasando y cómo podemos ayudar a revertir ese tipo de situaciones que se presentan? Lo que pasa es que la generación de ahora tiene otras necesidades. Entonces, tú tienes que determinar cuáles son las necesidades de tu coro, o sea, cómo está dividido. A veces tú tienes todas las generaciones juntas, Ujú. desde la boomerang hasta la Z. Sí. Entonces, tienes que saber segmentar cómo se interrelacionan, pero cuando tú trabajando con jóvenes, tú tienes que saber qué es lo que a ellos les gusta, cuáles beneficios la empresa debe de tener que son atractivos, porque dime tú, una gente joven de 25 años que no piensa tener hijos y el beneficio es, ¿qué te voy a decir? Pagar el colegio. Pagar el colegio o una farmacia. Ellos no están pensando en enfermarse ni nada de eso. Entonces, para ellos, eso tú no lo vas a hacer atractivo. Ahora tú tienes un gimnasio en la estructura del edificio y ya eso es que a mí me pasa, por ejemplo, donde yo trabajo en un gimnasio. Eso es un atractivo que ellos disfrutan. O sea, salen de ahí, no tienen que pagar una membresía, lo cual es costoso, lo tienen asequible. Entonces, son cosas que le atraen. O sea, tú tienes que buscar el público que tú tienes, hacia qué va dirigido y qué beneficios tú le vas a tener a ellos que sean atractivos para quedarse. Otra cosa, el trabajo remoto. Muchas empresas, aunque vino la pandemia y muchas sí se quedaron remoto o híbrido, muchas todavía no hacen ese switch. Sí. Y ya la mayoría no quiere, inclusive en las clases, te lo puedo decir. Las clases presenciales son un caos, porque ellos no quieren. Está lloviendo, yo no voy para la clase. Profe, de la virtual. Porque ya las cosas tienen que ser más accesibles para ellos. Entonces, ese lenguaje uno tiene que irlo cambiando y todavía en este país muchas veces no hemos hecho ese cambio. Entonces, ellos se desencantan, no tienen compromiso y dejan eso. Tienen quien lo mantenga muchas veces. No hay esa... Pero no lo hemos visto, lo categorizamos de una vez que son ellos que están mal. Pero hay Sí, que evaluar es cierto. qué yo le estoy dando, qué está pasando eso. Si yo y Mariel soy un profesional que no estoy viviendo la vida de manera apasionada o estoy en un lugar donde no me siento bien, tú has acompañado a muchos líderes a moverse y a honrar su potencial. A tomar su decisión. ¿Cuáles serían esos primeros pasos que tú le recomendarías a un profesional que está ahora mismo trabajando en el corporativo y tiene ese deseo de que, wow, quiero moverme a honrar mi potencial porque no estoy honrando al máximo como debería? Sí, muchas veces cuando estamos en ese estado que ya tú lo determinaste, volvemos a lo mismo, tú te tienes que autoevaluar. Claro. Bueno, me quiero mover, pero tú no te puedes mover. Tú vales más desde donde estás a ya irte para tu casa a no hacer nada. Yo a nadie le aconsejo de que no, yo voy a dejar de trabajo y desde mi casa yo voy a empezar a buscar. Bajas el valor en el mercado. Inmediatamente te bajas hasta un 30%. Porque ya el que te va a ofrecer va a decir, ¿cuánto tú estabas ganando? Tanto, ya el mercado cambió. Te va a ofrecer menos porque tú vas a estar más desesperado porque te contraten. Entonces, lo primero es tú prepararte. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero? ¿Qué me falta para lo que yo quiero? Porque muchas veces queremos ser director y gerente, pero no estoy preparado. Me faltan escalas y escalones. No todo el tiempo te van a ofrecer una gerencia, como me pasó a mí, pero yo me preparé, o sea, yo me fajé a empezar a estudiar. Entonces, tú tienes que saber qué se necesita para el siguiente escalón. Empezar a hacer esos cursos y entrenamiento. A veces creemos que nada más son los entrenamientos que te ofrece la entidad donde tú trabajas. No. Tú tienes que hacer otro tipo de entrenamientos, capacitaciones, tan simple como que cuando empiece el año, en vez de yo planificar mi vision board de un carro, un viaje a tal sitio, ¿qué yo tengo que decir? No, ¿qué yo me voy a preparar este año para yo dar el siguiente paso? ¿Cuáles son los entrenamientos? ¿Cuáles son las conferencias que yo tengo que ir? Entonces, cuando hay ese cambio de mentalidad en el cual, y yo lo digo siempre, o sea, ¿qué tú tienes pensado para este año? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Ya tú tienes claridad. Ya tú tienes claridad en los cursos que yo necesito, porque yo lo hago. Yo estoy supuestamente preparada y yo vivo en la búsqueda constante de mejorar. Entonces, si tú no tienes esas herramientas ya, va a pasar el tren y tú no estás preparado. Se lo van a dar a otro. Por eso mucha gente dice, ay, se lo dieron a otro, pero a mí nadie me miró. Pero tú tienes que cacarear tu huevo, porque si tú no haces ese avance, si tú no demuestras esa motivación, aunque tú te quieras ir,
Yo digo que yo entré en un sitio dando el 100 y me voy dando el 100 igual. Que no cambie nada, ni mi actitud, ni que yo esté desmotivada, no. ¿Por qué? Porque eso hace que, aunque tú no lo creas, el entorno, el otro gerente, que tal vez no es el jefe tuyo, dice, ay, no, pero esa muchacha empezó bien y mira qué ánimo. Y se dañó. Se dañó. Ya, esto es un pañuelo de este país. Entonces, cuando alguien pregunte por ti, fulano trabajó contigo. Ay, no, esa muchacha empezó bien, pero mira, ella de una vez se desanimó, no hace esto bien, hace esta carta bien y ya esto no lo hace bien. Entonces, tú tienes una mala fama inmediatamente. Uh-huh. Entonces, que digan que tú te fuiste con ese empeño. Ay, mira, esa muchacha, ¿y qué fue lo que pasó? Bueno, pero se fue para mejor. Todo lo que tú te vayas, yo, el equipo mío, si se va a pasar gerente en otro lado, yo lo aplaudo. Porque yo dije, qué bueno que esto te sirvió para que tú pudieras dar el siguiente escalón para algo que aquí yo no te podía ofrecer, pero te fuiste para algo mejor. Entonces siempre tú tienes que prepararte, siempre pensar, no solamente en el dinero que te va a ganar más, en el carro, en el viaje, a tu plan de preparación y de crecimiento, que eso es lo que te va a llevar a tú tener todo lo demás, porque nada más pensamos sin el presupuesto en qué vamos a tener, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿cómo lo vamos a obtener si no me estoy preparando para tener un mejor puesto? Me encanta eso que mencionas porque a mí me pasó y esos jefes líderes, como tú te pasó en ese momento con ese colaborador, uno nunca lo olvida. Yo recuerdo un ex jefe mío que cuando yo pongo la renuncia, que me voy a Acropolis Center, que fue como esa experiencia clave para lo que yo estoy viviendo hoy. Y mi jefe me dijo eso. O sea, quiere decir que vamos a estar pegados en Acrópolis porque ya tú vas a estar allá. O sea, se alegró, sumamente feliz por mí, por mi crecimiento. Ya aquí vamos a estar hasta un tope contigo. Qué bueno que crezcas. Y yo siento que también hace falta eso dentro de las organizaciones, el verdadero liderazgo. ¿Qué tú crees, Mariel, que me imagino, tú piensas igual que yo, este liderazgo de verdad genuino, el que impulsa, que no es jefe y no lo hace desde el poder, es una persona que constantemente se está trabajando, rediseñando y siendo su mejor versión? O sea, como líderes tenemos un compromiso, ¿verdad? Porque como yo te decía, yo siempre vivo evaluándome. Yo le digo, bueno, yo trato, o sea, siempre que ellos me digan qué yo hago o qué actitud yo tomé en algún momento, tal vez no en el mismo momento, pero luego, ¿qué tú crees? Yo podía haberlo hecho mejor. O yo, no como una duda, sino como una certeza de que tengo que mejorar. Si esto no funcionó o no nos fue bien con un proyecto, ¿cómo lo podemos mejorar el siguiente año? Yo soy muy enfocada a los resultados que doy y que la gente, como yo trabajo con gente, si hacemos un evento que supere el anterior, o sea, siempre uno tiene que tratar de que lo que tú hiciste el año pasado, ya lo celebraste, lo celebramos, pero el siguiente día, ¿qué vamos a hacer diferente? Y sobre todo, ponerle corazón a lo que hacemos. Si tú vas a hacer algo, por pequeño que sea, hazlo con ese amor. Cuando tú le pones amor y pasión a lo que tú haces, se nota. Por pequeñito que sea, la gente va viendo que tú tienes esa diferencia. Más que la motivación, yo diría eso. Tú me vas a tirar una foto, pero tíramela con ese deseo. Déjame ver cómo la mejoro. Déjame ver, o sea, lo que sea que tú hagas, la habilidad que tú tengas, nunca la minimices, porque yo siempre le digo a mi equipo que hasta la que me lleve el café puede dañar mi gestión. Si ella depende de mí y hace algo que no es adecuado. Me decía una muchacha que trabaja conmigo, doña, ¿y cómo va a ser? Digo, claro, si ella se le olvida algo que ustedes están esperando y yo soy la jefa de ella o la líder de ella, la que está fallando soy yo, no es ella. Entonces, si no lo vemos así y le echamos la culpa de todos nuestros errores a los demás, estamos mal. Hay que ver en qué estamos fallando, qué podemos hacer para mejorar como equipo. Y yo los pongo a hacerse esos cuestionamientos, tú sabes, cuando algo no está mal. Porque cuando algo sale mal, la culpa no es de esa persona. Yo digo, la culpa, ¿qué pasó en la cadena? ¿Qué falló? ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿Qué vamos a hacer de diferente? ¿Cómo tú me puedes avisar? A veces el gerente no ve muchas cosas porque se están dando en el esquema abajo otras. Entonces, no esperar que yo me dé cuenta, sino que entre ellos mismos, no sea el compañerismo para tapar, sino el compañerismo para, ¿en qué te doy la mano? Tú estás apretado, ven. Yo soy de la primera que me fajo con ellos. Si yo veo uno que está débil
en el entorno y que necesita de mi ayuda, yo soy la primera que voy. Eso es lo que es el líder. Exactamente. No mandar de lejos. Mangarse las mangas y sí. vamos a trabajar. Y cuando ellos ven que yo le dedico ese tiempo y que si tú no entiendes, dímelo. Pregúntame todo lo que tú quieras. Pero a veces tenemos esos temores cuando nos acercamos al líder. Ay, esto es una pregunta tonta, yo no voy a hacer preguntas. No, pregunta, que preguntando se llegó a Roma y tú vas a llegar a donde tú tengas que llegar. Y no tener esa envidia, porque imagínate, uno va evolucionando, pero ellos van creciendo y a mí me encanta trabajar con jóvenes por eso, porque yo aprendo de ellos y ellos aprenden de mí. Es algo que tú te vas nutriendo de ellos. Yo lo veo así. Qué bonito. Y hay muchos que lo ven como competencia, no quieren trabajar con jóvenes porque, que me va a venir a relevar. No ojalá que sepan de todo. Yo le digo, ¿qué es lo que ustedes quieren estudiar para ponerlo? Porque es algo que ya ellos lo van a aprender tal vez con mayor facilidad que yo, porque tú sabes que nosotros somos una generación diferente, que le caemos atrás a la tecnología, pero ellos nacieron en ella. Sí. Entonces son herramientas que tal vez ellos la tienen, la saben utilizar, pero de la manera de uno podemos llegar a un punto que, ¿verdad?, nos facilitemos el trabajo por mucho. Así es. Con tu proyecto Entrena para el Cambio, ¿cuál tú dirías, Mariel, que es tu legado? ¿Cómo tú ves tu proyecto en unos 10 años? Mira, yo lo he hecho principalmente para dejar ese legado. Para todo lo que yo sé, lo pueda saber todo el mundo. Si alguien necesita de mí hoy mismo, yo me senté con una colaboradora que tiene un proyecto personal que de unos productos, ella está inventándose algo extra porque todo el mundo tiene algún proyecto extra. Y yo le dije, mira, si la gente supiera y yo orientándola, tú puedes hacer esto. Si la gente supiera que cuando uno le ofrece una mentoría, lo que esa gente va a ganar y se va a ahorrar como 11 pasos, que verdad, haciéndolo solo tú llegas. Pero cuando tú lo acompañas, es una proyección por mucho que se va a ahorrar. Y eso es lo que yo quiero, que tú llegues más rápido, que todo mi conocimiento que yo te puedo dar, tú lo puedas aplicar. Y eso es lo que a mí me ha pasado también con los proyectos míos. Hay gente que me ha ayudado, que tal vez yo estaba ahí, mira, llegando y no sabía que estaba a un paso. Entonces, simplemente con un empujoncito, tú vas a llegar, te oriento mejor, ya tú vas a ver qué vas a lograr, cómo lo vas a hacer. Si tienes algo de manejo de un puesto a otro, porque son cosas que no la hay mucho, o sea, no hay mucho acompañamiento de ese tipo. Y es algo que yo ofrezco para que la gente siga creciendo. He tenido experiencias con amistades mías también que viven fuera, que le he ido, ven, ¿cómo lo vas a poner en LinkedIn? Vamos a hacer el currículum. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuál es tu meta? No, yo me quiero mudar de estado. Tengo una persona que guié que ella quería cambiar de estado, mudarse, pero mantener su tipo de trabajo y tal vez superarlo. Y hoy en día ya es regional y está ganando muchísimo dinero solamente con un par de pautas que yo le ideé para que ella pudiera hacer y sigue creciendo. Pero, ¿qué habilidades blandas tienes que mejorar? ¿Qué estructura tienes que hacer? ¿Qué tienen? Y yo le decía, ¿qué tiene el que eligieron para esa posición? No, esa persona hace más entrenamiento que yo porque yo... Y entonces, es que a mí me cuesta, digo yo, pues empieza a hacerlo de media hora, de una hora, pero tú tienes que hacer todos esos pasos para, si tú quieres lograr esa posición. Sí, exacto. ¿Me entiendes? Entonces, ese tipo de acompañamientos también yo lo doy, que son mentoría 1 a 1 para que la gente logre sus sueños, logre sus metas y acompañarlo. Un legado, dar todo, ese es como lo que yo quiero realmente, que todo el mundo pueda llegar a sus metas y a lograr sus sueños. Hablas de la importancia de un mentor. ¿Quién ha sido ese mentor que te ha impactado? Yo he tenido muchos mentores. Esa persona que me eligió, que vio habilidades que yo no tenía, realmente me llevó, mira, de la manita. La otra persona de la agencia que también me orientó, me llevó. O sea, yo he tenido en cada camino de los trabajos que he tenido, gracias a Dios, muchos jefes, líderes que he tenido que han visto en mí muchas cosas que yo no veía y que me han guiado sin ningún tapujo. Y por eso tal vez yo soy así.
Entonces, claro, hay de todo en esta vida, pero existen esas personas. Y siempre a nivel de libros y cosas, Maxwell es alguien que me ha Te iba a inspirado preguntar mucho. justamente eso, ¿qué libro te impacta? Ese libro, Las 15 leyes del crecimiento personal, para Ese mí libro es buenísimo. Si tú aplicas ley por ley, mira, tú llegas lejos. Y a mí me recomendó Juan Carlos, de Invierte en ti una vez. Yo lo había leído y él me dijo, léelo nuevamente. No, pero estudiándolo es. Ajá, él me dijo, léelo nuevamente en otra etapa de tu vida porque tú vas a leerlo como otro ser humano. Así mismo. Mira, me pasó así mismo, Mariel. Yo lo leí como 3 años después y ya yo era otra persona que había crecido más, que había tenido otros retos y lo vi con otros ojos, anoté otras cosas que no vi en la primera lectura. Es un manual de vida, ¿verdad? Yo tengo libros que son de estudio. Por ejemplo, lo de Maxwell, las 21 leyes del liderazgo, o sea, yo lo utilizo como herramienta para mis talleres, pero o sea, son libros de estudio, no son libros de tú leer, claro, hay lecturas rápidas, pero esos son líderes, o sea, son gente que han logrado muchísimas cosas y de las que si uno aplica algunas cosas, porque son muchas, uno va a pasos agigantados, o sea. ¿Hay alguna historia, Mariel, de un talento, alguien que haya pasado por tus manos, que no haya tenido éxito por él mismo, y, o sea, teniendo talento y tú mirando, Dios mío, cuánto talento? Pero nosotros no podemos decir nada porque la gente tiene libre albedrío. Claro, yo he tenido varias experiencias y si supiera que son gente que siempre vuelven a mí, o sea, son gente que me escriben, que si yo cumplo años me escriben y cómo está usted, esto, hasta maestra me dicen muchas veces. Yo he tenido una muchacha que trabajó conmigo un proyecto muy importante que llegó a mí por un entrenamiento que di y yo desde que la vi dije, wow, qué talento tiene esa muchacha. La contraté muchos años después, tuve la oportunidad de contratarla, pensé en ella por eso mismo que iba a ser un proyecto en el área de compensación, donde, wow, tiene muchísimas oportunidades. Es una genio, ella no sabe lo que ella es una joya. Pero las habilidades blandas también hacían falta en ese proceso y ha ido creciendo. Le ha costado un poco más, esa gente crecen, pero tal vez tienen más tropezones, tú sabes, pero llegan, si quieren llegan. Bueno, pero sí he tenido varias oportunidades de eso. Yo me concentro mucho en la gente, tal vez porque no soy muy superficial cuando trato a una persona, me adentro mucho, la conozco, quiero que mejoren. O sea, mi equipo, el que me conozca, que haya trabajado conmigo, tú siempre vas a ver, no, ella siempre quería que yo hiciera este curso, que yo hiciera esto, que qué voy a hacer. O sea, yo los pongo a pensar. Y me gusta eso, o sea, yo soy feliz con el que crece. Y he tenido muchos que han sido gerentes, han salido de mi mano y han manejado ya empresas y han ido, o sea, se ve su transformación. ¿Cómo tú quisieras ser recordada por tus hijos? Bueno, por mis hijos, yo estoy viviendo una etapa muy linda porque yo tuve mis hijos muy joven y ellos están hoy día siendo empresarios a muy temprana edad, tal vez algo que yo soñé. Yo les digo a ellos, eso que ustedes están viviendo hoy, yo lo soñé para mí, pero ustedes están disfrutando, o sea, ustedes vívanlo. O sea, es difícil porque para ellos es mucha responsabilidad, pero yo los voy guiando en el sentido totalmente de recursos humanos como tal, de negocio como tal, pero ellos son bastante maduros, gracias a Dios. Me han salido muy buenos muchachos, son 2, yo tengo 2 hombres. En el área veterinaria tenemos un nuevo proyecto. ¿Cómo se llama? Kindly Vet. Es una veterinaria que es nueva, desde el año pasado empezamos y siempre conversamos. Yo con mis hijos tengo una comunicación muy abierta y siempre los exhorto que ellos, ¿verdad?, sigan, proyecten. Todo esto que yo hago con los demás lo estoy hoy viviendo con ellos y me enorgullece mucho que lo estemos proyectando juntos, o sea, que tengamos un proyecto en común, que lo esté guiando, que cuando a veces ellos tienen una mentalidad de empleado, a veces esa mentalidad que tú tienes ahí en esa acción de empleado, tú eres dueño. Entonces, esos cambios en ellos, yo lo voy guiando. Estoy mentorando a mis hijos ahora mismo. Qué bonito, eso te iba a decir, qué bonito mentorear a tus propios hijos y tener un proyecto que, como me has contado, súper exitoso y a donde vas todavía llegar. Sí, no, estamos empezando. Estamos empezando, pero nos está yendo, gracias a Dios, muy bien.
y haciéndolo con amor. Si eso se nota y los mismos clientes, la retribución es que lo dicen. Y yo le digo, todo es el servicio. Nosotros no tenemos nada diferente de nadie. Lo único que vamos a dar diferente es un servicio excepcional, con amor, con pasión, con dedicación, con disciplina. Ellos son tan tal que si tienen una persona que no sabe curarle una herida, ellos se han ido a enseñarle en su casa. No se preocupe que yo voy ahorita. O sea, son cosas que son momentos wow para el cliente y yo le digo, mira, eso lo va a apreciar. Esa llamada, llámame cuando tú puedas. O sea, son cosas que en la parte médica a veces se van perdiendo con el tiempo, pero que yo le doy mucha importancia y le hago ver a ellos que mira el resultado, o sea, lo están viviendo. Exacto. Y hacemos esas conversaciones realmente que lo ayudan a ellos mucho. Qué bueno. Mariel, cuando se apagan las cámaras, ¿quién es Mariel? Mariel es una persona muy diferente a lo que la gente, yo proyecto a nivel profesional, porque mucha gente que no me ha tratado muy de cerca, porque el que me trata muy de cerca evidencia lo que yo soy, pero el que me ve de lejos yo transmito sin querer una barrera un poquito distante. Entonces yo soy una gente muy, muy cercana, muy llana, muy de darme al otro, de preocuparme. O sea, si la gente que trabaja muy de cerca conmigo, yo me preocupo que si te enfermas, que te llamo, que cómo tú te sientes hoy. O sea, creen que no es así, de lejos, pero porque soy exigente, porque soy muy disciplinada, y eso hace que, bueno, no es fácil, Mariel, tú sabes, pero llego mucho al corazón de la gente. Entonces, y la gente llega a mi corazón también y ve que tal vez soy un pan, tú sabes, me disfraza un poquito a veces, pero eso es lo que yo soy. Soy una gente accesible y muy de darme al otro, muy de entregarme. Cuando ya llegas a un punto todo demás es interior. Me encanta. Y para finalizar, Mariel, nosotros siempre hacemos una pregunta a todos los invitados y es para ti, ¿quién es el mentor de mentores? El mentor de mentores es el Señor. Yo, ahí hay que darle todos los puntos. Y realmente yo tengo muchas experiencias de otro tipo que no se van a hablar en esta entrevista, pero muy cercanas al Señor. Él ha sido el que me ha llevado donde yo estoy hoy. O sea, definitivamente yo no estuviera donde estoy, ni sentando hablando contigo, si Él no estuviera en mi vida. Él es el centro de todo. Me encanta. Tú sabes que hemos hecho ya más de 20 entrevistas y con grandes referentes y todos apuntan a lo mismo. Solamente un invitado no nos mencionó Jesús, Dios, porque verdaderamente el mejor ejemplo. Así es. Para emular el gran liderazgo. Así mismo. Mariel, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. De verdad que te deseamos todos los éxitos y más que vamos a seguir construyendo. Y a ustedes vean este episodio cuantas veces necesiten para seguir aprendiendo a autoliderarse y ser de verdad cada día su mejor versión. Nos vemos en la próxima.